Doctor Mondol, nos vemos por segunda vez porque tuviste una responsabilidad importante que fue en el Congreso de Cirugía de Guerra. Y ahora nuevamente una responsabilidad en el 4º Congreso Nacional de Medicina Militar. ¿Qué vimos en este congreso, Doc? Bueno, este congreso estuvo basado en una gran cantidad de trabajos organizados, preparados, bastante completos, con información relacionada con el tema inicial del congreso, que era lo que era manejar las amenazas nucleares, radiológicas y biológicas a las cuales podemos estar expuestos nosotros, el grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y todos estos trabajos se fueron expuestos por cada uno del personal de nuestros hospitales, generando propuestas que pudiesen ayudarnos al manejo integral de este tipo de amenazas y a su vez organizar un método de protección donde nosotros podamos proteger a la población también de este tipo de amenazas. 27 nosocomios donde se presentaron distintos trabajos. Algunos traían 1, otros traían 3 trabajos, había uno que traía 5 trabajos. Realmente la evaluación, una evaluación bastante ardua. Usted como parte del jurado, realmente, ¿qué se tomó en cuenta para poder hacer esta premiación? Todos los trabajos tenían una idea muy centrada, eran muy completos a la hora de exponerlos. Sin embargo, entre los parámetros específicos que tomamos en cuenta para poder realizar el proceso de evaluación, estaba desde la presentación del stand, el póster, porque la mayoría de ellos estaban presentados por un póster académico, y la dicción del personal como él quería demostrar la idea que traía con respecto al aporte que podía dar su proyecto. También el material didáctico que nos brindaba, o el material de apoyo que se nos brindaba, ya sea mediante trípticos, ya sea por muestras del proyecto que traían. Aparte de eso, el momento en el que el jurado los interrogaba o buscaba aclarar alguna duda con respecto al proyecto que traían, también la forma de cómo ellos defendían el proyecto o cómo se expresaban al momento de manejar la información de su proyecto. Todos estos parámetros, de una manera rigurosa, el personal del jurado se encargó de evaluar punto por punto para poder entonces dar una nota integral de cada uno de estos trabajos. Definitivamente la Dirección General de Salud a la vanguardia de todos los temas que están en el tapete en este momento. Yo creo que pocas veces estamos hablando nosotros de lo que es la defensa ante los posibles ataques biológicos, químicos, radioactivos y por supuesto nucleares. En los trabajos de investigación, mi doctor, ¿alguno que le llamó más la atención que otro de esa manera de presentar, así como anecdótico para nuestro pueblo venezolano? Bueno, todos los participantes de verdad que tenían una forma particular de presentar sus trabajos. Sin embargo, bueno, el hospital de Barquisimeto, o sea, el trabajo de ellos fue un trabajo muy interesante porque incluso hablaba sobre experiencias vividas dentro de la Fuerza Armada en cuanto a la relación de su tema, pero también el primer lugar que se lo llevó lo que era el Hospital de Barcelona, el Hospital Militar de Barcelona. Su tema traía lo que era el desdoblamiento y la preparación que debía tener una institución militar hospitalaria ante una situación de amenaza, ya sea interna o externa, y cómo proceder para poder salvaguardar la salud tanto del personal militar como de la población aledaña, incluso al hecho de la amenaza en el oriente del país. Porque recordemos que el Hospital Militar de Barcelona es el hospital número 1, el primer hospital que está en el polo oriental del país, y es el que va a recibir cualquier tipo de situación, tomando en cuenta lo que es la amenaza también a la parte de la Guyana Esequiba. A la hora de algún conflicto o alguna amenaza externa, es el centro de referencia donde de ahí todos los hospitales van a brindar apoyo, por eso el desdoblamiento de esta institución. Yo creo que una experiencia espectacular, ya es el 4º Congreso Nacional de Medicina Militar, donde se habla de la sanidad militar, de la medicina táctica, de la medicina de combate. Aquí vamos a llamar a los ganadores
pero yo quisiera que también habláramos de algunas anécdotas que se vivieron durante ese jurado. Por ejemplo, un parche hemostático hecho en el país. Sí, ese caso fue bastante particular porque es un parche hemostático que puede ser utilizado por cualquiera de los efectivos de la Fuerza Armada. Recordemos que también como militares estamos expuestos a heridas por proyectil de arma de fuego, y la mayoría de este tipo de heridas podemos manejarlas prehospitalariamente, y hacer un tapón hemostático con una gasa producida por un integrante de la red de sanidad militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es bastante interesante, y es algo de producción nacional, y es algo que podemos equipar a todos los funcionarios de la Fuerza Armada para poder entonces tener una mejor atención médica o prehospitalaria a la hora de atender una herida por proyectil de arma de fuego o una herida exsanguinante que necesitemos darle una contención a la hemorragia. Hay talento aquí. Por supuesto. Además hablaban también de algunos protocolos, mi doctor. Sí, habían trabajos que presentaron protocolos para el papel que debe jugar el equipo sanitario ante una respuesta en una situación táctica, o no solo táctica, sino también de desastres naturales, a los cuales nosotros tenemos constantemente amenazas naturales por el clima, por los terrenos, por situaciones naturales que están alrededor de las comunidades civiles también. Entonces hablaron de protocolos para el manejo, o sea, no actuar de manera improvisada, sino seguir un lineamiento, el cual ha sido la instrucción del Director General de Salud, la instrucción del Ministro de la Defensa, tener todo estandarizado para poder dar una mejor, más rápida y efectiva respuesta ante esta situación. Bueno, yo creo que ese es el objetivo principal. ¿Qué le podemos decir a nuestro país en cuanto a las capacidades, destrezas y habilidades que se han venido dando en todas estas formaciones? Porque hemos visto que eso es terminando una y dando una orden para otra en la red sanitaria actualmente. El mensaje hacia la población es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la red sanitaria militar, está preparada para cualquier contingencia, y aún así siempre estamos manejando escenarios los cuales tenemos que prepararnos para poder realizar el manejo a estos escenarios, darle una respuesta oportuna a la población, darle una respuesta oportuna a los mismos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no sientan que están desprotegidos de una u otra manera, tanto en la red sanitaria militar. Desde el momento que el militar o el integrante de la Fuerza Armada sale de su casa a prestar un servicio, que sepa o que tenga la seguridad y el respaldo de que en casa sus familiares están respaldados por una red sanitaria militar a la hora de cualquier eventualidad con respecto a su salud. Entonces, afirmamos de que estamos en capacidad de darle respuesta a cualquier situación que abarque la parte de sanidad militar. Es así, y en perfecta fusión cívico-militar policial. Además, estuvimos acá con la presencia de nuestros amigos de Protección Civil, y se vienen sorpresas, talleres, protocolos, todo para mejorar y para seguir avanzando, porque en DigiSalud vamos por más. Seguimos allí, quédate acá buscando el norte de tu salud por Brújula Médica, que seguimos adelante y avanzando. Primer lugar de este super evento, que es el 4º Congreso Nacional de Medicina Militar, y es del Hospital de Barcelona, el Hospital Militar, cuyo director es mi general de brigada, Lance, quien ha estado pendiente porque está en otra actividad, pero él estaba todo el tiempo haciendo un monitoreo, ese monitoreo continuo al personal, y yo creo que eso hace una cohesión, mi querido doctor. ¿De qué se trató este trabajo? Vamos a compartirlo con Venezuela. Bueno, gracias por la oportunidad, mi comandante. Mi nombre es Teniente de Navío, doctor médico traumatólogo Rafael Narváez Aguirre. Soy el jefe de docencia del Hospital Militar Tipo 1 Coronel Jorge Marcano, ubicado en la ciudad de Barcelona, dentro de las instalaciones de la base aérea Luis del Valle García. Bueno, nosotros primero tenemos que darle gracias a Dios por esta oportunidad, por toda esta bonita experiencia, porque estamos vivos.
Enseguida darle, como usted bien dijo, las gracias a mi general de brigada, Leonel Lanz, quien, bueno, fue el motor fundamental para que nosotros estuviéramos acá, un equipo de trabajo bien cohesionado, 2 personitas por ahí que están también metidas en este proceso, ¿no? Nuestro trabajo trató de una propuesta para el desdoblamiento del Hospital Militar Coronel Jorge Marcano en situaciones de conmoción exterior o interior, partiendo del punto que el desdoblamiento no es más que buscar aumentar la capacidad operativa de nuestro hospital en relación a situaciones de conmoción, sean exteriores o interiores, debido a que nosotros en la red sanitaria militar también tenemos papel fundamental de apoyo a las tareas de defensa militar y mantenimiento del orden público, que son las 2 principales operaciones militares en el desdoblamiento de ellas mismas, ¿no? Y también cumplimos tareas dentro del sistema defensivo territorial. Correcto. Entonces, aumentando las capacidades de atención a nuestros combatientes, a la población aledaña, a nuestro centro de salud, podemos ser más efectivos a la hora de cualquier amenaza latente que se presente ante nuestro entorno y nuestra nación. ¿Qué es una conmoción exterior y qué es una conmoción interior, doctor? Bueno, una conmoción se define como todos aquellos hechos que puedan alterar el medio de un entorno. En este caso vamos a definirlo como externo o interno cuando por sus agentes causales, ¿sí? De índole interno podemos tener alteración de orden público, que va implícito la acción de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, donde nosotros como sistema de apoyo a las operaciones militares tenemos que prestar toda la capacidad operacional para ante cualquier situación. Aquí llamamos situaciones: alteraciones del orden público, las muy conocidas guarimbas, manifestaciones, ataques sistemáticos a instalaciones estratégicas que puedan alterar cualquier situación de normalidad en la patria o en la nación. Y de orden exterior, bueno, un conflicto armado a gran escala con algún país que venga a agredir la patria de Bolívar y Chávez. O sea, que estamos preparados en este momento para toda esta actividad. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una catástrofe natural, ¿cómo podemos hacer nosotros ese triaje? ¿Debemos hacerlo en la institución dentro del hospital o ese desdoblamiento pudiésemos hacerlo hacia las adyacencias? Claro, nuestro hospital geográficamente está ubicado dentro de las instalaciones de una base aérea, un potencial objetivo militar. Sin embargo, por la geografía de la ubicación de nuestro nosocomio, nosotros planteamos el desdoblamiento del mismo utilizando localidades adyacentes. En este caso, podemos tener como puerta de entrada, vamos a hacer un ejercicio mental a todos los televidentes y a nosotros mismos, de imaginarnos la rampa de aterrizaje. Llegó el medio aerotransportado donde van los heridos. Enseguida tenemos una carpa de sanidad, una carpa de triaje, clasificación y estadificación de pacientes, donde la distancia que está desde el punto A, que es el triaje, al hospital militar son 600 metros, son menos de 15 segundos de traslado. O sea que estamos ganándole tiempo a la atención primaria del paciente. Dependiendo de la patología del paciente, podemos estabilizarlos en carpas de sanidad, con plazas de entre 30 a 40 plazas cada una, utilizar los dormitorios del batallón de policía aérea, que son de 40 plazas por cada cuadra de dormitorio, estamos hablando de 80 plazas, camas en este caso, para atención de pacientes, aumentando la capacidad del hospital de 19 camas operativas a 221 camas. Correcto. Eso es importante poner en contexto que en un momento dado de cualquier eventualidad, nosotros tenemos la capacidad de hacer el triaje que utilizamos hoy en día, ese triaje de colores o el famoso triaje de Manchester, y eso nos permite a nosotros decir qué paciente tiene la posibilidad de quedarse, digamos, en estos colores, en un color verde, o el que tiene que salir más rápidamente a esa evacuación, que sería el color rojo. Yo quiero que con este trabajo tú te quedes allí, porque ya sabes cómo sabemos todos las capacidades, el adiestramiento que nosotros podemos tener en toda la red sanitaria de salud.
la red sanitaria al servicio de la patria para tiempos de paz y para tiempos de sección. Sigue con nosotros que te seguimos por acá informando por Brújula Médica, buscando el norte de tu salud. Doctor, mi capitán de navío Sánchez Sanabria, que es como si estuviese en cuerpo, alma y corazón por aquí también con esa tutela de ustedes. Y bueno, traían un tutor que se inhibió cuando fuimos en el momento de la valoración porque generaba conflicto de intereses. Yo quiero saber, Hinojosa, ¿de qué se trata este trabajo que ustedes traían? Que fueron acreedores del segundo lugar, mi querida Venezuela, segundo lugar, cuéntenos. Bueno, mi comandante, el trabajo que nosotros presentamos en estos proyectos médicos militares, ciertamente, es un trabajo que diseñamos con el deseo de poder llevarlo al personal no solamente de médicos generales de una emergencia o de un hospital militar, sino también a todo el personal de paramédicos o de enfermeros que acuden a estos sitios inhóspitos con nuestras tropas, con nuestros soldados, con los hombres que van a defender nuestro país en unas urras, ¿no? Y lo diseñamos por el simple hecho de que mi compañero y yo en la emergencia del Hospital Naval notamos un desconocimiento mayormente en lo que son las inmovilizaciones, y por eso decidimos realizarlo sobre el conocimiento que debe tener el personal de salud, tanto de médicos generales como de paramédicos, sobre la correcta técnica de inmovilización. Yo quisiera poner en contexto al pueblo venezolano para que sepan que la traumatología es una de las primeras especialidades que están a la par en nuestras emergencias por distintas causas. Por ejemplo, ha aumentado el uso de las motocicletas y por supuesto de los accidentes. Pero si vamos al marco de la salud militar, tenemos heridas por arma de fuego, tenemos, digamos, lesiones deportivas, porque pues estamos normalmente haciendo algunas maniobras que son importantes y que bueno, no estamos exentos de alguna lesión. Y esto nos puede llevar, por supuesto, a patologías en los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, este trabajo tributa justamente a que en el momento en que nosotros vamos a recoger ese paciente, por eso es que mis compañeros hablan de la medicina prehospitalaria, que no necesariamente son médicos los que van a ser esos primeros respondedores. ¿Cómo hacer para inmovilizar? Carrillo, cuéntale aquí a Venezuela de qué se trata el trabajo, porque vimos hasta un código Q que estaba ahí inmerso. Exacto. Mi comandante, como bien lo comenta usted, actualmente en Venezuela sí se ha desarrollado mucho lo que es el uso de las motocicletas y por ende accidentes de tránsito que pueden traer lesiones a nivel de las extremidades principalmente. Y también con la diferente participación de las urras de combate, principalmente en el estado Amazonas, estado Bolívar, que se están desarrollando actualmente en el país. Hay heridas por arma de fuego que se presentan principalmente en extremidades y son estas lesiones musculoesqueléticas principales que nos enfocamos nosotros a tratar, por así decirlo, ¿okay? Nuestro trabajo consiste en la creación de un método muy sencillo y práctico, de fácil manejo para todo el personal, tanto personal prehospitalario como serían los paramédicos, como personal médico que se encuentra en la emergencia, para que una vez que se encuentre con algún tipo de fractura en cualquier miembro, por medio de un código QR, lo puede escanear con su teléfono celular, que es algo que está al acceso de cualquier persona, y de una vez se descargaría allí toda la información muy práctica y de manera sencilla y didáctica de cómo, en qué momento están indicadas las inmovilizaciones, cuáles son los límites que deben llevar y el ángulo correcto de funcionabilidad que debe tener para esa extremidad. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, tengo una fractura en tercio distal de cúbito y radio? ¿Qué pasa si yo inmovilizo en límites que no sean adecuados? Vamos a volver a ponernos en contexto. Límite significa de dónde a dónde debe estar la inmovilización. Es una férula, es algún equipamiento que tenga yo extra porque no tengo férula, no tengo cómo hacer la férula.
es como decíamos en nuestros cursos, son algunos artefactos que tengo alrededor, hasta los mismos uniformes que me puedan servir en ese momento de inmovilizador. ¿Cómo saber cuál es el límite y hasta dónde colocarlo? Vamos a darle un ejemplo al pueblo venezolano. Sí, principalmente donde se consiga la lesión, donde se evidencia la lesión principalmente. Siempre se debe tomar en cuenta que se deben inmovilizar una articulación antes y una articulación después de donde se encuentra la lesión para tener una inmovilización completa, una limitación del rango articular de esa extremidad. Una vez identificada esta lesión, si tienen el material que nosotros distribuimos a la mano, se podrán dar cuenta y después de identificar la lesión, saber cuáles son los límites que debe llevar esa inmovilización, de dónde a dónde deberían colocarla, y con cualquier material que tengan a la mano, mientras sea una buena inmovilización y una inmovilización que respete tanto los límites como los rangos articulares que están descritos en el material, ese paciente posteriormente a que sea evacuado de la zona donde fue la herida, será llevado a su consulta de traumatología normal, pero evitaríamos las complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Complicaciones que van desde un síndrome compartimental, podríamos presentar también rigidez articular, lesiones en piel que se pueden sobreinfectar también, y lesiones debidas también a las inmovilizaciones, como escaras en algunos casos, dependiendo de dónde sea la inmovilización que se vaya a colocar. Y el tiempo de evacuación también, porque estamos hablando del medio militar, pero también eso puede ocurrir en cualquier ciudad aledaña de nuestro país, y que cuando llega ya la consulta de traumatología puede haber una consolidación viciosa por quizás colocar un sistema de inmovilización inadecuado. Pero quiero ir un poquito más allá. Hinojosa, ¿qué te pareció esa interacción con ese jurado? Ver tantos nosocomios, tantos hospitales, ambulatorios, núcleos médicos asistenciales congregados allí, y todos, digamos, con esos nervios, porque es como si te estuvieran haciendo un examen oral. ¿Cómo fue esa interacción? Pues para que rompamos un poco el hielo y que Venezuela sepa qué se siente ser parte de la medicina militar venezolana. Bueno, mi comandante, fue una experiencia primeramente, una experiencia muy bonita. Y el hecho de que compitas con otros trabajos de otros hospitales, que a mi parecer hubieron trabajos muy buenos también, y que nosotros simplemente presentamos un proyecto de inmovilización, es algo tan sencillo, y que las personas, o sea, por lo menos el médico general dirá algo, inmovilizaciones, pero nosotros nos enfocamos que también es un trabajo importante, y es una interacción bastante muy dinámica, pone a uno muy nervioso, porque habían hasta especialistas participando, y que 2 médicos generales puedan llevarse el segundo lugar simplemente con un trabajo bastante sencillo y que es muy útil al momento de cualquier situación, es bastante gratificante. Porque además, pues también con sus buenos tutores, definitivamente es un hospital que tiene una buena traumatología, su subdirector es traumatólogo también, pero es maravilloso. Tuvimos la oportunidad de tener un excelente tutor al frente, que se encargó de corregirnos, de dirigirnos, de orientarnos, y siempre estuvo allí a la par, pendiente de todo lo que hacíamos, porque de verdad que se enfocó mucho en nosotros y es algo de qué agradecer. Yo quisiera, Carrillo, que tú dieras 2 mensajes. Un mensaje para tus colegas, los médicos cirujanos militares, pero también un mensaje para la juventud venezolana que quisiera estudiar medicina para que se acercara a nuestra academia militar. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué bueno has visto tú en tus años de graduación? Ya eres teniente, primer teniente, por supuesto, y qué decirle a ellos del tiempo que llevas en la Fuerza Armada para que venga a formar parte de esta medicina que es tan especial, porque llegamos 2 grandes apostolados: el apostolado del ser médico, pero también el apostolado de ser militar. Nos hace diferentes. ¿Qué le podemos decir? Primeramente, mi comandante, a todos los médicos, los colegas que se desempeñan en estas áreas, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar, dedicación, mucha dedicación con los pacientes, mucho cariño con los pacientes,
hay un consejo que siempre nos da nuestro doctor, que es traten al paciente como si fuese un familiar suyo, como si fuese alguien que ustedes conocieran, como si alguien que ustedes van a poner todo el amor y todo el cariño para atenderlo y para lograr que ese paciente se recupere lo más pronto posible. Y en cuanto a todos los jóvenes que quisieran estudiar medicina, bueno, yo soy egresado de la Academia Militar de Medicina, de la tercera promoción, y bueno, de verdad que es una experiencia bastante bonita, bastante gratificante. Lo digo tanto en los 6 años que duré en la escuela, como en los 2 años ya que tengo de graduado. Durante mis 6 años, mi formación académica netamente, tuve la oportunidad en 5º año de hacer mis pasantías en el Hospital Naval de Puerto Cabello. Fue una experiencia totalmente diferente, un ámbito muy, muy completo. En cuanto a la educación también tenemos muy buenos profesores, los mismos profesores de la UCB, los mismos profesores de la Rómulo Gallegos, de la Francisco de Miranda, que son universidades grandes, que forman y tienen muchos años formando médicos. Y bueno, es bonito apostar a este proyecto, es bonito apostar a esta academia que están haciendo, y bueno, apenas vamos 5 promociones, este año se graduó la 5ª promoción, y en mis 2 años de graduado de verdad que la experiencia es inigualable. He conocido lugares de Venezuela que no pensé nunca ir, nunca pensé visitar. Estuve en Amazonas, estuve en Apure, Barquisimeto, diferentes lugares cumpliendo diferentes comisiones de servicio. En algunas llevando salud a lugares inhóspitos, a lugares donde muy pocos llegan, y en otras, bueno, representando los diferentes hospitales en los que he estado. Actualmente me encuentro en el Hospital Naval Raúl Perdomo Hurtado, realizando mi residencia asistencial por el servicio de traumatología, y de verdad que la cantidad de pacientes que se ven, con todas las patologías que se ven y los tutores que tenemos, nos hacen aprender cada día más, incentivarnos por investigar y por tener un mejor método y mejores técnicas a la hora de tratar al paciente para obtener mejores resultados. Bueno, una residencia asistencial que me lleva, por supuesto, al desarrollo profesional, y apenas están comenzando y ya son ganadores de un 2º premio a nivel nacional. Eso nos dice mucho: disciplina, valor y, por supuesto, apostar por esta patria venezolana. Quédate ahí con nosotros, que seguimos con este programa tan especial del 4º Congreso Nacional de Medicina Militar. Y por supuesto, este Congreso Nacional de Medicina Militar se viste de gala recibiendo a este 3er lugar. Doctora, ¿de qué se trató su trabajo? Y por supuesto, ¿cómo conmovió a ese jurado para hacer un 3er lugar? Bueno, el trabajo era el uso del bloqueador solar físico-químico en los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como evitar la radiación ultravioleta durante los entrenamientos y las futuras dermatosis que se pudiesen presentar. ¿Qué es una dermatosis, para poner en contexto a nuestros televidentes? Son todas aquellas lesiones que se puedan presentar en la piel, y cuando decimos foto es porque estamos hablando de la lesión que se recibe a través de la radiación solar. Entonces, vamos a utilizar este bloqueador solar físico-químico que va a tener características que me van a permitir poder hacer cualquier tipo de actividad física: sudar, correr, entrenar, estar en una burra, ir al campo, recibir incluso como repelente para la picada de los zancudos, y me va a permitir que este personal pueda trabajar sin tener tantas complicaciones a nivel de la piel, ni presentar tantas lesiones. De hecho, están disminuyendo desde que lo estamos aplicando. ¿Cada cuánto hay que recolocar ese protector solar? Dadas sus cualidades físico-químicas y en vista de todo lo que tiene que hacer nuestro participante, podemos aplicarlo 7 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde. O sea, en esas 3 horas podemos utilizarlo y él nos va a cubrir bastante bien. Las presentaciones, mi doctora, de este producto, que quiero que sepan que es un producto que ellas mismas están patentando, ya está en fase 3 de experimentación y además está siendo aprobado. Cuénteme parte de esa aprobación. Es súper emocionante, de verdad, porque está avalado por lo que es el Laboratorio Central de la Universidad de Carabobo. Son una serie de pruebas y de requisitos por los cuales se está pasando, también por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien nos está dando los avales, y estamos en la última fase de la aprobación y realmente estamos muy emocionados porque ha cumplido a cabalidad con los requisitos que se establecen de fotoprotección,
con los requisitos de las pruebas de radiación UV, con la lámpara de Wood, las pruebas físicas y las pruebas químicas. Y lo mejor de todo es que ha sido ideado en base a actividades extremas y su nombre va a ser ese, Extreme. Y el obsequio que vamos a tener es que cada componente tiene un color y tiene una forma, entonces va a haber una presentación que va a ser blanco con verde, una presentación que va a ser azul con blanco y una que va a ser dorado con blanco, y así vamos, que cada componente tenga su bloqueador. Va a ser el mismo compuesto, pero con un color especial para ellos. Bueno, un regalo especial para la Fuerza Armada. Eso me encanta, mi doctora. ¿Qué le podemos decir de qué significó para ustedes como dermatólogos, como estudiantes del posgrado de dermatología, participar en este Congreso Nacional de Medicina Militar? Mira, yo me sentí chiquitica por un momento porque yo decía, mira, mis compañeros están presentando por un lado cómo tener protocolos de actuación ante situaciones de radiación nuclear, ante ataques bioquímicos, y volteaba y yo veía al otro y yo decía, mira, él está reconstruyendo una cadera en una situación de guerra, y yo decía, ay, yo estoy aplicando bloqueador solar aquí. Pero luego entendí una cosa, y es que ese es su trabajo. El trabajo de ellos es crear esas herramientas para poder defendernos a nosotros, y mi trabajo es cuidarlos a ellos. Entonces ahí yo comprendí que si yo los cuido a ellos y ellos me cuidan a mí, una mano lava la otra y entre las dos lavamos los pies y podemos cuidar al país. Porque si ellos están sanos, están libres de cáncer, no tienen lesiones en piel, disminuye su estancia dentro de las áreas hospitalarias, yo voy a estar feliz como dermatólogo y ellos van a estar haciendo y concentrados en su trabajo como militares. Además, mi doctora, tomando en cuenta el método científico, porque el jurado calificador fue muy rígido en eso. En cuanto a la metodología de la investigación, sí, de verdad, ellos estuvieron visualizando lo que eran los objetivos, o que los objetivos específicos cumplieran con el objetivo general, que el universo, por lo menos en mi población, que son de 2.800 pertenecientes al Fuerte Conopoima, tomáramos 300 para una muestra y que esos 300 cumpliesen con las variables que van a tener para poder tener la fotoexposición y que pudiesen cumplir las pruebas. Entonces, de verdad que nos llena de satisfacción saber que pudimos cumplir con esos requisitos metodológicos y que el trabajo tenga un aval. Entonces es de verdad muy emocionante participar dentro de las líneas de la Fuerza Armada y saber que estamos contribuyendo para que nuestros militares salgan a la calle sin lesiones dermatológicas, que al ojo común tú los vas a ver normal, pero ante el ojo entrenado no son condiciones normales. Y ahora vamos a tener un cutis representativo dentro de la FAN. Así es, bueno, y para ustedes cuidarse la piel, que es tan importante, y pendiente de este nuevo producto que pronto le daremos a algunos otros pininos, y nosotros felices de poder tener acá a este tercer lugar representado por el grupo de dermatología del Hospital Militar José María Vargas de San Juan de los Morros. Quédate conmigo que viene ese cuarto premio. Y nuestro Hospital Militar Universitario siempre dice presente en todas estas premiaciones, y por supuesto te tocó una gran responsabilidad, Cibada, defender un trabajo, y además un trabajo muy especial, porque por primera vez hablamos de este tema, que quiero que seas tú el que le digas a nuestra Venezuela querida de qué se trata, porque es inédito. Mi trabajo comprende en la implementación de un protocolo de colección de proyectiles en actos quirúrgicos como parte de la cadena de custodia. Como bien tenemos entendido, la cadena de custodia representa la base fundamental en un proceso de investigación penal que trae consigo una serie de pasos que traen una raíz específica en el proceso, en un delito como tal. Cuando se presentan estos incidentes con personas que ingresan a los centros de salud con impactos de proyectil percutados por arma de fuego, se produce una lesión. Esto va a depender del sitio o ubicación de la lesión. En esto, en la Fuerza Armada Nacional, tenemos una responsabilidad grande en los centros de salud, que nosotros manejamos
para la atención integral de los pacientes, ya sean militares o no sean militares, toda la población venezolana en este sentido. Así es. Y de ello establecemos la investigación de un hecho punible. En tal sentido, debemos darle importancia a lo que es el protocolo de colección de proyectiles extraídos en actos quirúrgicos, ya que nos va a dar una evidencia física que pudiera ser colectada en ese proceso quirúrgico y hacer los procedimientos establecidos en el Manual Único de Cadena de Custodia que se presentó en el año 2012 como parte de un proceso de la nueva estructura de investigación penal en el contexto de lo que es la medicina forense y la investigación criminalística que manejan nuestros cuerpos de seguridad, como lo es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. No escapamos nosotros como Fuerza Armada Nacional poner en un granito de arena y establecer los parámetros de investigación también, que con ello podemos determinar el esclarecimiento de un hecho. Por supuesto, ahí hay un protocolo, doctor Civada, que ustedes para llenar una ficha demostraron, pero vamos a poner un poquito en contexto al pueblo venezolano. ¿Qué debe llevar, no vamos a decirlo en extenso, pero en resumen, qué debe llevar esa ficha? Primeramente, la identificación del paciente si tenemos consigo la identificación propiamente dicha. Posteriormente, dependiendo de la condición que tenga el paciente, se van a establecer los parámetros de actuación. Este protocolo llevaría la información del relato desde el punto de vista de lo que evaluemos en el paciente, desde el punto de vista cefalocaudal, que es nuestra base fundamental como médico, investigar y hacer un examen físico, ya que la persona pudiese llegar en un contexto de estabilidad o inestable, que nos pudiera dar con determinación una cierta información. En el caso que no los dé, nosotros tenemos la necesidad de dar un relato sobre la herida, dónde se encuentra, qué ubicación tiene, qué posibilidades tiene este paciente de tener la calidad de atención y pudiese salvar su vida. En el sentido de que no se presente este caso y el paciente por alguna razón fallezca, queda consigo la evidencia, y esa evidencia en el proceso de investigación como protocolo se entregará a las autoridades correspondientes, en este caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, para llevar consigo la evidencia física y establecer los parámetros de la investigación propiamente dicha. Es con ello que nosotros tenemos esa inquietud, Así ¿verdad?, es. para trabajar en conjunto con los cuerpos de investigaciones para esclarecer un hecho punible. Esto enmarcado en lo que es la medicina forense, la investigación penal y criminalística, y tener en consideración que nosotros somos Fuerza Armada y también tenemos un centro de atención que son los hospitales militares. Y el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo cuenta con una extensa capacidad de atención donde hay una gran cantidad de profesionales expertos como lo son los médicos cirujanos, cirujanos generales, traumatólogos, neurocirujanos y cirujanos pediatras, que son los que se encargan de establecer los parámetros de atención en el momento que este paciente ingrese a nuestras instalaciones. Así es, y además algo importantísimo, comentábamos tras bastidores, en mi caso con 22 años de servicio, digamos como médico, nunca había visto que se investigue esto y como tú dices, perfecta fusión cívico-militar policial para ayudar en el esclarecimiento de un hecho que por supuesto puede poner en peligro la vida de un paciente o ya ser un homicidio, porque obviamente puede llegar el paciente sin signos vitales y nosotros ayudar o colocar ese granito de arena. ¿Cuál fue la bidireccionalidad con ese jurado? ¿Es un proyecto factible? ¿Crees que sea capaz de colocarse y hacer un protocolo a nivel nacional? Es factible desde el punto de vista general,
ya que el protocolo establecido por la ley, en este caso por el Ministerio de Interior y Justicia, es el manual único de cadena de custodia. Así es. Pero si nosotros dejamos y obviamos en este paso un procedimiento en la cual no le demos una evidencia física a las autoridades, nosotros rompemos esa cadena de custodia y podemos determinar que se puede perder una investigación. Así es. Bueno, para nosotros desde acá, desde este programa Brújula Médica Buscando el Norte de tu Salud, nos sentimos orgullosos de la red sanitaria militar, por supuesto, de nuestros hospitales, del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, porque hemos visto cómo nuestros directores han estado pendientes de cuál es la función de ustedes, porque para que sepan, a la par de esta actividad se encuentra también desdoblada la red sanitaria en este hospital tipo 4, demostrando cuáles son las capacidades también del parque automotor para el servicio de esta patria bonita. Para nosotros, contentos de seguir capacitando, adiestrando y por supuesto participando en la educación como eje transversal y en la tecnología como el gran catalizador para que nuestros médicos militares, enfermeros militares, nuestra salud militar se eleve a la máxima potencia para llevar a esta patria maravillosa salud de primer mundo. Desde aquí, libera tu corazón de toxicidad, porque la vida es un ratico y sonríe. Sonríele a la vida para que todos seamos felices.